El segundo apartado eh, plantea otra tesis que ha buscado explicar este fenómeno de expansión cultural más allá de los límites geográficos. En este caso, tomando a la cultura norteamericana como la que se expandiría a nivel global o mundial, ¿sí? Y hay una tesis, la de la americanización del mundo, ¿sí? Hay una, en su vertiente norteamericana ideologizada, dice, o en su vertiente crítica. ¿Sí? Cuando se habla de americanización del mundo, podemos decir, vamos a decir así, en la visión ideologizada, Norteamérica se expande mundialmente o su cultura se expande mundialmente porque su cultura es una cultura superior. Esa sería la ideología de la americanización del mundo por la superioridad de la cultura norteamericana. O desde una visión más crítica dicen, no, la cultura norteamericana se expande porque hay una tendencia imperialista de Norteamérica para imponerse política y económicamente y por eso requiere imponerse también culturalmente. ¿Mm? Este, bueno, esas son las dos tesis. Él explica, ¿sí? Esas dos tesis, esto que les estoy diciendo, eh, este, y comienza aquí su crítica. Dice, hay evidencias de que Norteamérica efectivamente ha, ha buscado expandirse, ¿sí? Expandirse y también de la asociación entre su poderío militar, económico, con algunos, vamos a decir, objetos y productos culturales que sean, eh, o vamos a ver, ahí no quiero plantear una sola posición, la postura de la imposición, ¿sí? Que sería la postura imperialista, sino también en algunos casos, algunos dicen, esa cultura se ha imitado. ¿Sí? Por lo tanto, esta especie de difusión de o expansión de la cultura norteamericana eh, se, habría, eh, se habría impuesto mundialmente, ¿m? Pero él dice, bueno, estas son al menos esos ejemplos, esas evidencias ocultan una parcialidad de la interpretación. ¿Sí? No es que no haya, va a decir él después, una intencionalidad de imponerse política y económicamente, pero lo que ha pasado con la cultura, digamos, lo que han hecho no logra explicar completamente lo que ha sucedido en relación a la mundialización de la cultura, que es el fenómeno que intenta explicar Renato Ortiz. Toma ejemplos. Cuando habla de la media, está hablando de los medios de comunicación social, ¿sí? También de las industrias culturales como el cine. ¿Mm? También pone el ejemplo del inglés como lengua internacional. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Bueno, en este caso el tema de la ideología eh, de la americanización, ¿m? O americanista es que se han impuesto o porque la lengua inglesa es muy sencilla, ¿sí? Es breve, concisa, es precisa, bueno, y tratar de señalar rasgos propios de esas prácticas o productos culturales que hacen que puedan mundializarse rápidamente. Eso para Renato Ortiz no explica la mundialización,
es la tesis de la ideología americanista o de la americanización de la cultura con la que no está de acuerdo. Tampoco está de acuerdo con la perspectiva antiimperialista de las tesis del imperialismo cultural, ¿sí? Todo esto lo explica aquí y no está de acuerdo, aquí vienen las dificultades de la tesis de la americanización, ¿sí? Y dice, bueno, aquí hay dos, en primer lugar, la reducción de la cultura a sus productos, por ejemplo, discute más el McDonald's, la serie Dallas o el Cadillac, el auto, y no el fast food, la serialización de la dramaturgia televisiva o el automovilismo en las sociedades modernas. O sea, discuten más los productos que los patrones que esos productos, sobre los que esos productos se construyen, ¿sí? El McDonald's, las series, el automovilismo, como patrones culturales más que como productos. Y el segundo límite es que las expresiones culturales son asimiladas a bienes económicos, ¿sí? Por lo tanto, se plantea en términos de importación y exportación. En este caso, como imposición. Fíjense, aquí he señalado como imposición. Dice, este tipo de pensamiento, estas tesis, solo captan las apariencias de las cosas, pero no explican efectivamente con un modelo que explique no solo por qué Estados Unidos, por ejemplo, quiere expandirse, sino también por qué otras sociedades asumen esos patrones que pueden o no ser norteamericanos. Y aquí muestra, en esta última parte del apartado 2, que no son solo patrones norteamericanos, ¿sí? Quizás el producto sea norteamericano, pero esos patrones se reproducen en otras sociedades. Por ejemplo, las exposiciones universales. Aquí toma el ejemplo de una autora que habla de la exportación de la cultura y toma el caso de la Exposición Universal de Chicago. Pero después dice, fíjense que esas exposiciones también se dan en Europa, en Londres o en París, ¿sí? Se reproducen en Europa y en realidad lo que las exposiciones muestran, yo aquí lo he remarcado, dice, porque todas las exposiciones, sean en Europa, sean en Estados Unidos, en realidad lo que están concentrando son estos patrones de consumo, patrones que tienen que ver con lo científico-tecnológico y con el ocio. Es una miniatura de la modernidad mundo. Esos patrones no son propios de un solo territorio desde donde se difunden, sino son propios de la modernidad que se ha mundializado o que se está mundializando, ¿sí? Esta es la idea de él. Entonces, pasando en limpio, ni como la antropología clásica lo sostiene, ni como las tesis de la americanización del mundo en su versión de ideología americanista o en su versión antiimperialista, ¿sí? Sirven para explicar lo que está pasando, que es, yo aquí sí, aunque tomo esta idea y para poner el énfasis en la idea de constitución de sistemas simbólicos, tienen que recordar nuestra definición de cultura como un sistema de símbolos compartidos, nunca asociados a un territorio, ¿sí? Porque si lo asocio a un territorio, jamás voy a poder entender la mundialización de la cultura, ¿sí? Si hay un sistema de símbolos que se ha mundializado o globalizado, si queremos decir, ¿sí?
es un sistema transnacional que está por encima de las naciones. Como nosotros tenemos la matriz matriz conceptual, mental, de percepción para visualizar o asociar una sociedad a un territorio, a una cultura, a un estado, nos cuesta pensar que pueda existir un sistema cultural, un sistema de símbolos que está por encima de las naciones. Pero esa es justamente la idea de la mundialización de la cultura a partir de pautas culturales modernas que nos permiten hablar, como Renato Ortiz lo dice, de modernidad mundo. Así que lean bien este último párrafo del segundo apartado, ¿sí? Porque dice, la circulación de los bienes culturales gana mayor consistencia al ser pensada en términos de mundialización y no de difusión. En este caso, es necesario vincular las expresiones culturales al suelo de la modernidad. ¿Sí? Fíjense, entonces aquí está asociando el concepto de mundialización y de modernidad, lo que le permite él hablar de modernidad mundo. Entonces, no es la globalización o la expansión de una determinada cultura asociada a un territorio, por ejemplo, la globalización de la cultura norteamericana, sino hablar de la mundialización de rasgos propios de la modernidad que no están asociados a ningún territorio en particular, que concentra esos patrones de consumo, de ocio, de producción, etc. Ahora bien, él necesita, después de discutir con estas dos teorías, quiere rescatar un tema, porque seguramente uno le puede señalar, a ver, pero Renato Ortiz, estás teniendo una mirada ingenua de que esto se difunde así como mágicamente o de manera invisible sin que exista un efecto de dominación o ejercicio del poder. Y dice, no, necesita desarrollar un tercer apartado para decir, lo que estoy diciendo no quiere decir que no haya dominación o no haya poder, pero hay que entenderlo no desde la tradición antropología culturalista, ni desde la visión antiimperialista, como lo plantea la tesis de la americanización del mundo, ¿sí? No hay desde un centro que busca imponer sobre el resto sus pautas culturales. ¿Sí? ¿Cómo hay ejercicio del poder? En este caso, en su teoría acerca de la mundialización de las pautas culturales de la modernidad, bueno, toma el ejemplo de la lengua y toma un autor que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Toma a Bourdieu, que trabaja el tema del lenguaje, ¿sí? Aquí retomen la concepción de cultura. Fíjense que en la definición de cultura decíamos, es un sistema de símbolos compartidos, estructurado socialmente, o sea, no es natural, y estructurante de prácticas y representaciones, y que funcionan, decía en esa definición, como instrumentos de conocimiento, instrumentos de comunicación, pero también como instrumentos de dominación.
Esa definición yo les decía que es muy bourdiana y, en nuestro caso, perdón, esa definición es muy bourdiana e introduce el concepto de dominación. Por lo tanto, si Renato Ortiz toma esta idea de Bourdieu, está buscando explicar de qué manera se ejerce la dominación. Y ahí trabajamos el concepto de violencia simbólica. No hay una violencia política de imposición económica o de imposición por la fuerza política o la fuerza física, por ejemplo, a través de la guerra, que pueden haber sucedido inicialmente, pero la apropiación pasa a ser un ejercicio de violencia simbólica, o sea, con complicidad del dominado. Y además, ojo que estoy saliendo del texto para trabajar otros textos de Bourdieu, que dicen que es por desconocimientos de los mecanismos de dominación. Ejerce dominación, pero por parte de quien se apropia de esos símbolos y los utiliza, los incorpora, hay un ejercicio, hay un desconocimiento de los mecanismos de dominación. ¿Sí? Bueno, aquí van a ver, así sería como las pautas culturales de la modernidad, desde un sistema de símbolos transnacionales, se imponen sobre las diferentes sociedades sin que sea percibido como imposición. ¿Sí? Y en esto trabaja el concepto de diglosia, que ustedes lo van a poder leer aquí, o si lo buscan van a encontrar digamos, si buscan una definición en internet, van a encontrar esa definición, que no quisiera detenerme ahí. Pero sí sobre esta idea de esta dimensión transnacional, ¿sí? De las pautas o los productos culturales de la modernidad que se incorporan y apropian desde diferentes territorios y en todo el planeta o a nivel mundial. Son percibidas como ventaja, ¿sí? Como ventajas de el poseer esas pautas culturales por las sociedades son percibidas como ventajas. Bueno, hasta aquí llego. Aquí está el concepto de modernidad centrípeta que también les hablaba hace un rato. Bueno, espero que los ayude. Esto no les va a ahorrar el trabajo de leer en profundidad este texto, que es un texto complejo. Bueno, nos vemos y cualquier duda me consultan a través del grupo de Facebook.